Finalmente, Federico Sturzenegger fue confirmado como el nuevo ministro del gabinete de Javier Milei. Después de muchos amagues y retrocesos, le entregaron la llave del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Así se cumple un sueño largamente anhelado por el presidente, quien quería contar con este problemático y fatídico economista. Poco después de dejar a todos choqueados, después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, allá por octubre del año pasado, hizo saber Javier Milei a todos a través de las redes sociales que quería a Federico Sturzenegger en su equipo y que le interesaba mucho el trabajo que había desarrollado para Patricia Bullrich, la famosa montonera pone bomba en jardines de infantes, según Javier Milei, porque ese trabajo consistía en la desregulación de la economía y que dinamitaba 500 regulaciones estatales. Eso en una primera etapa. En aquel momento, el economista grabó un video en el que le decía justamente a Patricia Bullrich: acá está el trabajo que finalmente te vamos a entregar cuando hagamos una reunión con el equipo. Para después agregar: acá tenemos el pilón de leyes que se modifican. Acá está por temática cada uno de los temas. En total, proponía la derogación de 300 leyes. Y así comenzó esta historia. Cuando Milei anuncia la entrada en vigencia del DNU 70/23, Sturzenegger, que no era parte del gabinete nacional, estaba ubicado muy cerca del presidente como si fuera un escudero. Y claro, era lógico porque él fue el que desarrolló, escribió ese decreto de necesidad y urgencia, que es el que sigue haciendo daño hoy en día y es el que todavía no fue declarado inconstitucional, salvo el capítulo laboral que fue detenido por la justicia. El resto sigue haciendo su trabajo de destrucción del Estado, algo para lo que vino Milei desde el futuro, convertido en un topo para destruir el Estado desde adentro, dicho por Javier Milei, no es mi opinión, sino lo que dijo el presidente. Al tomarle el juramento, lo primero que dijo Javier Milei antes de empezar con la toma formal: qué lujo que me estoy dando. Mientras tanto, muy cerca de ahí, al igual que el resto de los integrantes del gabinete, Luis Caputo tragaba saliva. Después del mentiroso sí juro, el presidente finalizó con un "si así no lo hicieres, que la nación os lo demande". Dios y la patria desaparecieron del juramento, así que a partir de ahora vamos a ver dentro del Gabinete Nacional a dos enemigos bastante furiosos, que son Sturzenegger y Caputo, que tienen cuentas pendientes hace varios años. ¿Y cuáles son estas cuentas pendientes y por qué se generaron? Es de lo que trata el video de hoy. ¿Por qué? Porque la economía argentina está a punto de chocar y tenemos a dos pilotos, que uno quiere ir para un lado, el otro quiere ir para otro, y que además se llevan mal entre ellos, con lo cual lo más probable es que terminemos todos estrellados. Así que acompáñame en este video y te lo cuento en detalle como siempre, y después lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenos días a todas y todos. Estamos viviendo tiempo de descuento en la economía argentina y estamos perdiendo por goleada. El dólar aumentó un 45% en solo 2 meses y todavía no encontró su techo. La última cotización que tenemos del día viernes a 1.445 pesos. El Fondo Monetario Internacional le suelta la mano al gobierno de Javier Milei
adelantándole que no va a haber fondos frescos por lo menos hasta que quite el cepo cambiario y haga desaparecer el dólar blend, que es el que utilizan para pagar la cosecha a los agroexportadores, que dicho sea de paso, liquidaron un 25% menos en junio que en mayo, en el momento donde debería haber mayor cantidad de ingresos de dólares por liquidación de la cosecha, pasa todo lo contrario. Esto hace que le estén retaseando reservas al Banco Central, que bastante las necesita. A eso le sumamos la recesión autoimpuesta por este plan de ajuste de Javier Milei, que hizo que la recaudación impositiva cayera un 7% con respecto al año anterior. Una tormenta perfecta. Por otra parte, volvió el déficit fiscal. Si bien había un superávit fiscal que estaba muy dibujado, porque en realidad lo que hicieron fue no pagar casi nada, no le pagaban a las energéticas, no le pagaban a las provincias, achicaron todos los gastos del Estado, pararon la obra pública y aún así tuvieron un superávit del 0,2 nada más. Bueno, ahora en junio volvió el déficit fiscal, ese del que Javier Milei dice que no se negocia y que no va a haber más. Bueno, en junio vamos a tener déficit fiscal nuevamente. Mientras todo esto pasa, mientras esta tormenta perfecta de engranajes que están haciendo ruido por todos lados está sucediendo, Javier Milei sienta en la misma mesa a dos enemigos públicos, que son Federico Adolfo Sturzenegger y Luis Caputo. El nuevo ministro Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, presentado hace pocos días por el presidente de la Nación, es la tercera vez que tiene un cargo público. Para ser sincero, en realidad la cuarta, porque la primera la tuvo durante el menemismo. Fue secretario de Política Económica durante el gobierno de Fernando de la Rúa, traído por López Murphy en su breve estadía de 15 días en el Ministerio de Economía, y luego continuó con Domingo Felipe Cavallo. Fue Sturzenegger el creador del tristemente célebre megacanje y renunció poco tiempo antes del que se vayan todos. Luego, ya durante el gobierno de Mauricio Macri, fue presidente del Banco Central, desde su asunción en diciembre de 2015 hasta junio del 2018, cuando termina renunciando en medio de una corrida cambiaria. Fue justamente por aquellos años en que Sturzenegger elabora su enemistad con Luis Caputo, con quien hoy se va a sentar en la misma mesa en las reuniones de gabinete. Me gustaría saber lo que pasa en esas reuniones y las cosas que se hablan. Esta historia ya la conté en otros videos que hablaban sobre justamente Luis Caputo y sobre Sturzenegger. Así que después pasa a mirarlos y haceme algún comentario, por favor. Apenas asumió, allá por el 2015, tomó la decisión de levantar el cepo cambiario, dejando un tipo de cambio flotante y acumulando casi 55.000 millones de dólares de reserva. Estamos hablando de su gestión al frente del Banco Central en el gobierno de Macri, de Sturzenegger, por supuesto. Claro, los dólares comprados, esa acumulación de reservas, lo hizo a través de la emisión de bonos, los tristemente célebres LEVAX, que después se convirtieron en LELIQ y hoy se convirtieron en PASES, y que ahora, producto de la última conferencia de prensa dictada por Luis Caputo, ministro de Economía, y Bausili, presidente del Banco Central, han convertido en deuda del Tesoro. Comprando aquellas LEVAX fue como acumuló reservas, mejor dicho, emitiendo las LEVAX, acumuló reservas casi por 55.000 millones de dólares. Pero justamente esa deuda pagaba intereses excesivos, que fue formando una bola de nieve que a medida que pasa el tiempo obviamente se va acrecentando y así ha llegado hasta nuestros días. Pero ¿cómo le fue a Sturzenegger cuando fue presidente del Banco Central? Combatiendo la inflación, que es algo que Javier Milei todavía
tiene como objetivo, como norte, y es lo único que puede presentar como logrado, porque hasta ahora no hay ningún tipo de logro importante para el pueblo de la nación, para la población, para nosotros, para los trabajadores, para los jubilados, porque ninguna medida tomada por él nos favorece. La única sería dominar la inflación, algo que aparentemente no va a lograr porque ya en junio empezó un recalentamiento de la inflación. ¿Cómo le fue por aquellos años a Sturzenegger? Bueno, la verdad es que al principio tuvo buenos resultados, ya que después de un incremento inicial de la inflación, motivo de justamente el desarme del cepo cambiario, paulatinamente comenzó a descender la inflación hasta llegar a su mínimo histórico, que lo logró en agosto de 2016 con un 0,2%. Y en todo el 2016, arrastrando todo lo anterior, tuvo una inflación del 40,5% de inflación anual. Claro, comparado con lo que tenemos ahora. Pero bueno, no hay que olvidarse que Cristina dejó un 23% interanual, medida por la ciudad de Buenos Aires. Para 2017, el índice había bajado ya a un 24,8% mensual, lo que para cualquier desprevenido diría, es un buen número. No, porque en realidad esa meta de inflación que se había establecido por el mismo Sturzenegger para el 2017 hablaba de un 12 al 17% y finalizó en un 24,8%, casi un 25%. Si bien la economía, había crecido un 3%, ahí comenzaron los problemas. El gobierno de Macri en 2017 gana las elecciones de medio término, las elecciones legislativas, que gana bastante holgadamente, y decide cambiar las metas de inflación previstas por el Banco Central, que es quien se encarga justamente de establecer esas metas. Hasta ese momento, para el 2018, que todavía no había iniciado, estamos hablando a fines del 2017, diciembre, estaba estableciendo un 10% la meta de inflación para 2018, con un margen de 2%, digamos, como tolerable, lo que llevaba a un máximo de 12% de inflación interanual. Y también modificó las perspectivas a futuro. ¿Qué es lo que hicieron en ese momento, después de ganar las elecciones? Modificar las metas de inflación para el 2018, el 2019 y extendiéndolo al 2020, que ya no iba a estar en su periodo presidencial, pero aspiraban a seguir gobernando después del 2019. Por eso ya hablaban de el 2020 con una inflación a la baja. Ya en plena crisis, avanzado 2018, allá por abril de 2018, ya se vio que tampoco iban a alcanzar esa meta. De hecho, en 2018 la inflación fue del 47,8%, se duplicó con respecto al 2017. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo por el cual Luis Caputo y Sturzenegger hoy son enemigos sentados a la misma mesa? Es el modo en que se anunció la modificación de las metas inflacionarias para el año 2018 y 2019, que eran los dos últimos años que le quedaban de gobierno a Macri. El modo fue uno de los focos de conflicto, pero no fue el único. En ese momento, hablamos del 28 de diciembre de 2017, Marcos Peña, jefe de gabinete, el ministro Duhovne, ministro de Hacienda, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, anunciaron en conferencia de prensa, dejando descolocado totalmente a Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger estaba en contra justamente del cambio de las metas de inflación y lo hizo saber dentro del gabinete, obviamente, y al presidente de la Nación, en ese momento, Mauricio Macri. ¿Qué pasó el 28D? El 28D fue el momento en que se anuncia y fue
el punto de quiebre en la relación entre Luis Caputo y Sturzenegger, que ya venía en franca decadencia, pero que a partir de ese momento se agravó más por lo que vino después, consecuencia de lo que pasó el 28D. Esto fue lo que pasó el 28D. ¿Se escucha, no? Bueno, muy buenos días a todos. En línea con lo que mencionaba Marcos, tal vez el principal anuncio que tenemos para hacer en esta ocasión es que hemos decidido recalibrar nuestras metas de inflación vigentes para los años subsiguientes, donde en definitiva lo que hemos hecho es demorar un año la llegada a nuestro objetivo último de inflación, que es del 5%, desde el año 2019 al año 2020. Como ustedes recordarán, hasta ahora nuestras metas de inflación planteaban una inflación del 5% en el año 2019 y ese objetivo ha sido trasladado al año 2020, así como el objetivo del 10 ha sido trasladado al año 2019. Para el año 2018, que está por comenzar, nuestra meta de inflación va a ser del 15%. Quiero recalcar también que ahora vamos a trabajar con un número específico y ya no con rangos como veníamos trabajando, es decir, que ahora el número es 15% para el 2018, 10% para el 2019 y 5% para el 2020. Ahora, ¿te acordás cuando Javier Milei, en un programa de Mauro Viale, hablaba de que Luis Caputo se había fumado 15.000 millones de dólares del Banco Central y que defendía efusivamente a Sturzenegger? Justamente hacía referencia a ese momento del 28D. Esto fue lo que decía en ese momento Javier Milei. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de 15.000 millones de dólares con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Como te decía, Sturzenegger no quería cambiar las metas de inflación. Y su vicepresidente segundo, en ese momento, Demian Reidel, dijo claramente a la prensa: cambiar las metas de inflación es no tener metas de inflación. Demian Reidel hoy es el jefe de gabinete del Consejo Económico de Javier Milei, un hombre muy ligado a Sturzenegger, como lo era Spotorno, quien renunció por sus diferencias con Luis Caputo. Por eso, por más que quieran mostrarte una foto de Caputo y Sturzenegger sonriendo en Tucumán en el acto del Pacto de Mayo, que no fue ni pacto ni fue en mayo, pero bueno, así lo llamó el presidente, por más que te muestren esa foto, la interna sigue y va a seguir. Son irreconciliables. Entonces, ¿cómo van a funcionar estos dos ministros en plena crisis, que es lo que se avecina según el decir de todos los economistas, al menos los más conocidos, los que vemos en los canales de televisión? ¿Cómo van a funcionar? ¿Qué va a pasar cuando tengan que decidir en algo? Porque Sturzenegger está en un ministerio que va a abarcar áreas que hoy tiene el Ministerio de Economía. Bueno, a comprar los pochoclos y vamos a ver, no podemos hacer otra cosa. Desgraciadamente somos espectadores de esto que se viene. A partir de esta conferencia de prensa del 28D, que tanto le dolió al nuevo ministro, la poca credibilidad que le quedaba al gobierno de Macri voló por los aires y comenzarían las sacudidas que no se iban a terminar hasta el final de su mandato. Sturzenegger finalmente va a renunciar el 14 de junio de 2018 y escribe una carta diciendo que la pérdida de credibilidad era justamente por aquella conferencia del 28D y que era la causa de su derrota en su lucha con la inflación.
que esto no es tan así, porque ya en 2017 había quedado fuera de las metas de inflación que estaban previstas. En la corrida cambiaria que estaba enfrentando en ese momento, quiso frenarla con el aumento de la tasa de interés, que la llevó a más del 40% mensual. Hoy están en un 2%, Caputo está haciendo todo lo contrario a lo que en su momento había hecho Sturzenegger. Y además también Sturzenegger vendió reservas con las que justamente cancelaba las LEVAC, que fueron las letras que había creado. Antes de renunciar ya había vendido 15.000 millones de dólares que el mismo Sturzenegger había acumulado en los 2 años previos. En lugar de Sturzenegger fue designado Luis Caputo, que ya tenía y tiene grandes diferencias con Sturzenegger, y encima en ese momento los mercados internacionales le cerraron la puerta al gobierno de Mauricio Macri. Al mismo tiempo el campo siempre empezó a liquidar menos, escudados en que había sequía y que por lo tanto no podían liquidar cosecha. Teniendo los silobolsas tampoco tenían apuro. Así que el gobierno se fue quedando paulatinamente sin reservas, y así funciona la historia argentina. Todo vuelve a repetirse de la misma manera y con los mismos personajes. Entre el padre del megacanje y el Messi de las finanzas, llevaron a la Argentina a un endeudamiento brutal, en diferentes épocas, pero el arca es la misma, la caja es la misma y nosotros somos los mismos. En mayo de 2018, Mauricio Macri anuncia que comenzaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, a quien había echado de la Argentina Néstor Kirchner. En 2005, para ser más exacto, en diciembre de 2005, Néstor Kirchner le paga la totalidad de la deuda que el Estado argentino mantenía con el Fondo Monetario Internacional, que eran 9.810 millones de dólares, uno sobre el otro. ¿Para qué? Para que retiren la oficina que tenían en la Casa Rosada, desde donde monitoreaban la economía argentina y ordenaban cuáles eran las medidas que había que tomar. Ahí Argentina tuvo independencia económica a partir de ese momento. Bueno, la llegada del Fondo Monetario Internacional a la Argentina hizo lo que estamos viendo hoy, condicionar absolutamente todo. Gracias a quien, no se olviden nunca, gracias a Mauricio Macri, que lo trajo. ¿De la mano de quién? De la mano de Luis Caputo, de la mano de Duhovne y probablemente de la mano de Sturzenegger, quien también firmó el inicio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Y por supuesto los espero en los comentarios para debatir sobre ideas, propuestas y datos concretos, no datos ficticios, de esos que van por WhatsApp, por Instagram y por TikTok. Datos concretos. Saludos a todas y todos y nos vemos muy pero muy prontito.